Hola, buenos días. Quiero decirles que estamos en un sitio de mucha oración, que es este oratorio, el santuario de la casa de mi hijo y de los papás de Alejandra, y estamos en compañía de la reliquia de Santa Margarita María de Alacoque. Algo maravilloso que nos acompaña en este testimonio con la imagen del Sagrado Corazón Peregrino, esta imagen que ha sido tan bendecida, tan milagrosa y que ha tenido tantas manifestaciones a través de estos 27 años de acompañarme y caminar con el Sagrado Corazón. Tenemos aquí a Margarita también, que ha sido una seguidora número 1 del Sagrado Corazón, y este maravilloso camarógrafo que está con nosotros aquí, un hombre de Dios, un hombre que ha estado con el Padre Astolfo, que ha seguido la peregrinación del Sagrado Corazón y que estuvo en la consagración con la unción de sus manos y de su cámara. Hoy nos dirigimos a ustedes para aumentarles la fe a través de este pequeño testimonio. ¿Quién es Gloria de Arias? Gloria de Arias es una mujer, una abuela, ya una mujer de 80 años, una mujer que he llevado estos 80 años con mucha felicidad y con mucha alegría porque Dios me ha acompañado. Nací en Pensilvania, Caldas, un pueblecito de Caldas, hace 80 años, como les digo, de una familia paisa, mis papás de Medellín. Me casé con un hombre paisa también, un caldense, un hombre de Dios también, y ha sido un caminar de Dios maravilloso. De una familia creyente, no pues que diga yo que desde chiquita era la más practicante, pero sí recuerdo que mi papá, con correa, no llevaba la Eucaristía. Mi hermana Cielo era chiflada porque somos 3 hermanas mujeres y un hermano hombre, y de las 3 hermanas, pues Cielo es la que ha marcado la diferencia en el sentido del humor, de la alegría, de tantas cosas que le ha tocado vivir a Cielo. Ella se portaba muy mal en la misa y mi papá siempre el pellizquito, que teníamos que estar atentos a la Eucaristía. Entonces ese papá y esa mamá me enseñaron que hay un Dios superior, que Él es el que nos guía, que Él es el que nos acompaña y que no podemos fallarle, que siempre tenemos que hablar de Dios. Hoy oía yo la Eucaristía virtual y oía que el Padre le suplicaba a los padres de familia que le hablaran a sus hijos de Dios, que era importante hablar a sus hijos de Dios. Ese tema de que yo no se lo toco porque no le gusta o algo así, no debe haber en los hogares, y sobre todo en los hogares católicos que estamos formando estos niños con tantas dificultades que tiene el mundo. Sigo con mi testimonio, voy creciendo en este hogar que les cuento, soy de padres separados también, ya siendo una mujer ya adulta, se separa mi papá y mi mamá con mucha tristeza y mucho dolor, siguieron siendo muy buenos amigos, pero separados. Mi mamá tiene un segundo matrimonio en Estados Unidos, nace mi hermano Martín, que adoramos, es nuestro hermano menor, lo queremos muchísimo, es pendiente de nosotros, de estas 3 hermanas, y tenemos unos nombres muy particulares que llaman la atención siempre. Gloria la mayor, Cielo, la que les digo que es Chiflis, y Estrella. Entonces somos Gloria, Cielo y Estrella, y mi hermano Martín. Son nombres muy particulares en esa época porque estoy hablando de 80 años atrás. Entonces pues mi mamá, tal vez iluminada por el Espíritu Santo, dio ese nombre. Ella dice que ese nombre de Gloria me lo puso porque nací un sábado de Gloria. Entonces ese sábado de Gloria, por eso me puso ella Gloria. De manera que entonces aquí está Gloria para hablarles a ustedes, para decirles todo lo que amamos al Señor, todo lo que ha sido este caminar con el Sagrado Corazón, todo lo inmerecido que ha sido este nombre de la Señora del Sagrado Corazón, como me dicen muchas personas y muchos sacerdotes, y me encuentro de pronto en un carullo, en un éxito, en una iglesia. Ah, usted es la Señora del Sagrado Corazón, yo la conozco, yo la he visto con su nieta, porque pues mi nieta es la de toda esta obra. Ella es la que me ha vuelto popular en todas partes con su amor, con su entrega al Sagrado Corazón y a todo lo que ella hace, porque en realidad Alejandra ha aumentado más la fe mía, de ver su entusiasmo y su alegría, de llegarle a los jóvenes, como Margarita, que Margarita es un ser especial de Dios, que ha seguido este Sagrado Corazón con tanto amor, su caminar, y mi nieta. Entonces, a través de estas cámaras y a través de ella, me he hecho popular también yo, con la modestia y con la humildad más grande, porque el hecho es representarlo a Él, y representarlo a Él es muy complicado, porque es una imagen que no puede tener nada que lo opaque. Entonces, como ser humano, pues ustedes saben que los humanos caemos cada rato, pero tratamos de llevarlo con mucha dignidad y con mucho amor a cada familia, a cada hogar que abre sus puertas para recibirlo.
cómo empieza este cambio de vida, cómo es mi vida. Transcurría en reinados de bellezas, en desfiles de modas. Me caso con un hombre maravilloso, soy viuda, ya va a ser 4 años que murió mi esposo. Alcanzamos a vivir 54 años de casados felices, con los problemas, inconvenientes de todos los seres humanos, pero fuimos muy felices los dos. Y me caso con un hombre maravilloso, vuelvo y le repito, tengo 3 hijos hombres, hemos tenido muchas, ¿cómo les diría yo? Mucho dolor a través de la crianza de mis hijos, siendo mis hijos maravillosos, pero han habido cosas muy duras y muy difíciles. La primera, me caso, nace Andrés Camilo, mi hijo menor, y allí empieza este cambio de vida, este caminar de estos desfiles, de estos reinados, de esta cosa, a buscar a Dios cuando los diagnósticos de mi hijo son que no se salva, que mi hijo tiene un tumor que es inoperable y que no hay médico, ni Lojaquín, ni ninguno que se le midiera una cirugía. Pensamos en un viaje a Houston, nos dijeron que no valía la pena, que era imposible. Esto fue caminar y caminar. Cuando en la Reina Sofía dieron el último diagnóstico, porque Andrés fue sometido a 13 cirugías. El último día, a los 18 años, Andrés convulsiona, ya le habían hecho varias cirugías, y ya es cuando los médicos dicen que no. Estaba terminando su universidad de comunicador social en la Javeriana. Fue durísimo este diagnóstico para nosotros, muy duro, pero yo sentía en estos pasillos de la Reina Sofía que había mucho para hacer. Él me decía que él estaba vivo, que él es el mismo de ayer, de hoy, de siempre. Empezó mi caminar a buscarlo en todas partes, en las Eucaristías, en los sitios donde me decían que había que ir a Motavita, que tenía que ir donde el Señor de los Milagros, que tenía que madrugar donde el Padre Frutos, que venía el Padre Darío Betancourt, que lo esperaba en el aeropuerto porque iba hacía escala aquí, seguía a Nueva York, que había tantas cosas que yo dije, todo lo voy a buscar en todas partes. Va a llegar el momento en que el Sagrado Corazón va a decir, le sano el Hijo a Gloria porque la veo hasta en la sopa. Y así me respondió el Señor. Por eso no nos cansemos de orar. Oremos a tiempo y oremos a destiempo. Como me decía el Padre Jorge Ospina, que en paz descanse, en la clínica del Country, hace aproximadamente, yo creo que unos 25, 27, 20, no sé, algo así, unos 25 años, el poder de la oración cambia los designios de Dios. Es tan fuerte el poder que tiene la oración ante Dios, que cambia los designios de Dios. Por eso no nos cansemos de orarle. Muchas veces decimos, yo no le pido, yo le voy a decir a Gloria que ore por mi hijo, que ella sí la oye el Señor. Eso es ofender al Señor, porque el Señor nos oye a todos por igual. De manera que entonces no vamos a dejar de orar por todos. Y yo vuelvo y repito, y se los digo mucho en mis visitas, orar por las necesidades ajenas. Yo por eso pedí esa oración, porque yo sabía que el lotero de la clínica del Country, que la persona que estaba haciendo fila para que el pediatra viera a su niño, ese Padre Nuestro, esa Ave María, le iba a llegar a Dios por mi hijo mientras mi hijo estaba en cirugía. Y así es, pero me retrocedo, unos 15 días antes de la cirugía de Andrés, hubo un cambio para mí muy fuerte en mi vida, y más amor a la Santísima Virgen, más me apegué y me di cuenta de que ella es la intercesora, de que ella, esa madre de Dios, cuando le pide a su hijo no es capaz de negarle. Entonces no podemos dejarla atrás a ella sin decirle, María, ayúdanos en esta necesidad. Y así fue, que eran las 5 de la mañana, me levanto yo a tomar agua a la cocina. Todo esto está en el libro Llena eres de gracias, ahora les hablo del libro. Voy a tomar agua a la cocina y cuando siento una voz en la cocina a las 5 de la mañana que me dice, hija mía, te amo mucho, soy tu madre de Torcoroma. Yo me turbé toda, pues lógicamente dije, yo estoy loca, esto me está pasando algo raro, esto no me puede estar pasando a mí, como que la Virgen de Torcoroma y que me está hablando. Yo me turbé y fui a salir de la cocina a la carrerita y siento esa voz de esa madre en mi corazón, no la vi. Oye, pequeña, recuerda que te amo mucho y soy tu madre de Torcoroma. Me deletrió para que no se me olvidara. No había oído hablar de esta advocación mariana de la Virgen de Torcoroma. Fue una emoción muy grande. Yo me acosté, le repito, eran las 5 de la mañana, repitiendo Torcoroma, que no se me fuera a olvidar. Dije, si le digo a mi esposo lo que me acaba de pasar, me dice que la angustia, el dolor, la preocupación que estamos viviendo me está enloqueciendo. Y al otro día me llevan de un psiquiatra. Me quedé calladita repitiendo ese Torcoroma mentalmente.
7 de la mañana, luz día, ya llamé a una señora que se llama Ana Lucía y le dije, Ana Lucía, tú has oído hablar de una advocación que se llama Torcoroma deletreado. Y ella me dijo, claro, Glorita, se aparece en norte de Santander, a unos ocañeros que estaban talando un árbol para hacer una canoa. Al caer el árbol se plasmó la Virgen en la canoa, la familia Melo. Estoy hablando de 200 años, un poquito más atrás. Me impacta y me dice, pero tú estás muy cerca, yo vivo en la 118,11 y me dice, si tú subes 4 o 5 cuadras vas a encontrar la iglesia de la Virgen de Torcoroma. Inmediatamente llamé a mi mamá y a mi hermana, que ellas pues sabían que yo era muy aterrizada y que yo pues muchas veces decía que no podía entrar el fanatismo porque se perdía muchas cosas de oración. Cuando llegamos la iglesia estaba cerrada, decía a las 12 del día, volví a las 12 del día con mi mamá, que mi mamá también vivía en esa época, y entramos a la iglesia, al venir a rodillas, yo dije, ella me va a decir, ella me va a hablar, me va a decir algo, nunca me dijo nada. Calladita la boca a la Virgen, yo le rogaba, seguí yendo todos los días a suplicarle, a suplicarle, a suplicarle a la Virgencita que intercediera por mi hijo. Llega ese gran momento, llegó ese gran milagro de la cirugía de Andrés, se paralizó la clínica del Country, pues era una de las cirugías, prácticamente la primera que se hacía de esa magnitud en Colombia. Médicos de toda clase, estudiantes, todo el mundo estaba pendiente, la sala de cirugía se paraliza porque pues era una cirugía de alto riesgo, la cirugía duró 19 horas. Cuando yo despedí a Andrés, el padre Pedro Prada tuvo que ver mucho en este gran milagro, él era prácticamente el director espiritual de la familia y entró en oración, en ayuno, desde por la mañana, orando por Andrés. Andrés se lo llevan para cirugía, yo le doy la bendición, mi marido no podía, él estaba en un estado de nervios y de tristeza, yo estaba con una seguridad que yo sabía que mi hijo lo volvía a ver vivo. Lo llevan a la cirugía y empieza todo esto, toda esta cirugía que les cuento de 19 horas, esto en oración, yo corría por los pasillos de la clínica pidiéndole oración, vuelvo y le repito al lotero, a todo el mundo, yo sabía que la oración era la que salvaba a mi hijo, me llamaban de todas partes, yo les pedía que llamaran a los conventos, que llamaran a todas partes, me llamaba la gente, ¿qué podemos hacer por ti? Orar, 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 regálame en oración, que yo sé que, y fíjense en ustedes, tan es así que el Padre Jorge repite, el poder de la oración cambia los designios de Dios. Fue hermosísimo, fue un día muy duro, pero muy pegados de Dios, toda mi familia, todo el mundo estábamos en oración. Llegan las 7 de la noche, mi esposo me dice, Andrés está en peligro. Y se sube a orar con el padre Pedro, que estaba en la habitación, él le ofrecía su vida al Señor por la vida de Andrés. Él decía, yo ya viví, dale la oportunidad a Andrés de vivir. Él oraba con mi marido y no sé eso que sintió mi esposo. El problema de este tumor es vascularizado. Es vascularizado. Si este tumor se toma una arteria, se desangra y se llena el cerebro de sangre y no hay nada para hacer. Pero sale de pronto el doctor Tito Arcadio Perilla, un santo de Dios, un hombre de Dios, y este médico no es un hombre católico, Andrés se va, pero era un hombre católico. Yo cuando llegué a su consultorio vi la Santísima Virgen en el consultorio de él, vi un cuadro, vi que él me hablaba de Dios, yo dije, este hombre es, cuando él me dijo, es difícil, pero yo le voy a salvar a su hijo. Él sale al ascensor y dice, necesito sangre. Cuando él dijo, necesito sangre, yo dije, de razón, mi esposo sintió ese dolor de que Andrés estaba en peligro, porque ese era algo que estaba indicando que Andrés estaba desangrando. Se pidió sangre al banco de sangre, vino Sergio Andrés Quijano, que en paz descanse, el hijo de Rocío, mi amiga querida. Él se fue, llamó a sus compañeros del CESA, llegaron no sé cuántos estudiantes, el papá de Carolina, mi familia, todo el mundo donaba sangre por mi hijo. En el banco de sangre, la clínica del Country, pensaron que había pasado un accidente de una magnitud grande porque había tanta gente donando. ¿Por qué? No, era todo el mundo donando para mi hijo. Sigue esta cirugía, sigue todo esto a las 11:30 de la noche. Esto quedó grabado en el corazón de toda la familia. Salen los médicos, entre esas el doctor Perilla, pues era el neurólogo de cabecera, doctor Luis Eduardo
Fandiño Franklin, no lo puedo dejar sin nombrarlo, sin agradecerle a este doctor, un hombre de Dios también, que le luchó mucho a Andrés, él hizo varias cirugías. Doctor Fandiño, si algún día llega a oír este mensaje, que Dios lo bendiga, sé que está padeciendo una enfermedad difícil, pero usted es un hombre de Dios y Dios está con usted y con su familia. Entonces vuelvo a mi testimonio, viene el sacerdote, viene el padre, perdón, bueno, aquí me perdí un poquito. Tranquila, Se abre. tenemos que hacer un par. Ok. ¿Cómo voy? Bien, muy bien. Ok. Importante. No, pero ya terminemos lo de la cirugía para seguir en En la cirugía te falta lo que el médico dice ya no se puede operar, que opere Dios. Perfecto, eso falta porque eso ya es cuando él entra allá y cuando él nos cuenta se qué salva, pasó. Tu vida cambia y empiezas a tener peregrinaciones, a tener un grupo de amigas, de oración, A ir a Ocaña, a conocer Jesús cautivo. Ahí puedes meter Ocaña y te vas directamente a el evento en donde conociste a Raquel. Ok, pero entonces sigo con Ocaña. Sí. ¿Y cómo fui yo a Ocaña y todo? Ok, me avisan. Me avisas. Se abre el ascensor de la clínica y aparecen todos estos médicos. El doctor estaba todavía untado de sangre, sudoroso. Todo el mundo mirábamos, dijimos, pues si esto es así, son las 11:30 de la noche y sale este doctor así, mi hijo se fue, mi hijo se fue. Cuando él nos dice se salvó, no operé yo, operó él es el Señor. Mi hijo estaba en plena cirugía y Andrés se me iba, sus signos vitales bajaban. De un momento a otro, él levantó las manos al cielo. Por eso le repito que si no ha sido un hombre de Dios, mi hijo se va. Y dice, no le quiero entregar este hijo muerto a esta mamá, ayúdame. Porque el padre Pedro le dijo, antes de la cirugía le bendijo las manos, le dio la Eucaristía y le dijo muy claro, va a llegar un momento en que usted lo va a llamar. Usted va a necesitar de él en esa cirugía, porque él va a estar al lado suyo. Y así fue que empezaron los signos vitales de Andrés a subir, empezó esta máquina a subir, empieza Andrés a recibir esta sangre que como se le ponía se le iba, y empieza mi hijo a vivir. Pero esa vida se la dio Dios. Yo me emociono un poquito, pues es natural, porque en medio de este testimonio yo retrocedo a todo esto y son cosas que lo dejan a uno marcado de por vida, ver cómo la mano de Dios obra en todo momento y cómo se le va olvidando a uno las cosas, cómo no vive uno agradecido, como me decía todo el mundo después de este milagro tan grande. Me decía todo el mundo, Gloria, pero ¿qué pasó con su vida? Usted se volvió beata, usted ahora no sale de la misa, usted no habla sino de Dios, usted no está sino en grupos de oración. Y yo digo, ¿cómo me gustan los corazones agradecidos que cuando otorgo el milagro vienen a darme las gracias? ¿Cómo me duelen los corazones desagradecidos que solo un leproso vino a darle las gracias a él? Yo quiero ser ese leproso y estar gateando, contándole a todo el mundo que Dios está vivo, que es el mismo de ayer, de hoy, de siempre, que sin él no somos nada. Y vuelvo al libro, J. Mario Valencia, que en paz descanse, muy con Carito Name, muy con Luisita Pacheco, con Felipe Gómez, que también están en este testimonio, y Gloria Arias, que soy yo. Ellos manda este señor, J. Mario Valencia, el reportero a mi casa, a este gran milagro de esos 4 testimonios que hay en el libro Llena eres de gracia, porque en realidad es un milagro lo que Dios hizo con mi hijo, para que vean que para él nada es imposible. Entonces, ahí viene esta sanación de mi hijo, y viene, gracias Ana, ahí viene este cambio de vida, este agradecimiento inmenso todos los días a Dios por haberle dado esa segunda oportunidad de vida a mi hijo. Van pasando los días, sigo yo en este caminar, y cualquier día yo seguí yendo a la Virgen de Torcoroma, pues me habló en un momento de mucha necesidad.
Y llegó un día, estaba yo allí en la iglesia, cuando de pronto yo veía que unas señoras señalaban y me miraban y hacían como así. Y bueno, de pronto una de ellas me dijo, ella es Glorita de Arias, a la que le habló la Virgen de Torcoroma. Y ellas eran señoras ocañeras. La raza ocañera es hermosísima, son mujeres lindísimas, todo lo que ustedes se puedan imaginar. Y está esa gran amiga, ese ángel del cielo, que es Clarita Bayona de Name. Esa gran mujer, la mamá de Carolina Name, esa mujer espectacular, llena de Dios, agua clara, como se dirige la Virgen cuando le habla a ella. Es una mujer llena de Dios, hoy en día tiene una enfermedad muy difícil, pero yo sé que Dios siempre está con ella. Llega el momento en que ella se me acerca Raquelita Salazar y les dice, ella es Glorita de Arias, a la que le habló la Virgen. Las señoras, pues lógicamente unas señoras ocañeras, voltean y dicen, la Virgen de Torcoroma, no le hablaba a nadie, como medio celosas un poquito, diría yo. Es imposible, ¿y a dónde es? Y le dijeron, pues caldense, pues todavía menos. Me coge Clarita y me lleva hasta la imagen de la Virgen de Torcoroma allá en la iglesia, y Clarita ora, al terminar me abraza y dice, es verdad, tienes que ir a Ocaña, la Virgen quiere que tú vayas a Ocaña, que vayas al santuario de ella. Y así fue, queridos amigos y amigas, que se organiza nuestro viaje a Ocaña. Fue un viaje hermosísimo. En todos los momentos importantes de mi vida siempre me ha avalado un sacerdote. Faltaban 2 o 3 días para nuestro viaje con Clarita de Name y llega el padre Javier Trujillo Jaramillo de Manizales, muy amigo de la familia y muy amigo de la familia Name, y dice que se van en peregrinación, ¿por qué no me llevan? Claro, padre, que sí, que lo llevamos. Un día antes de nuestro viaje, me dice Clarita que yo debo ir a un grupo de oración que tienen las ocañeras aquí en Emaús, por allá en Rosales, y que debo contar lo que les estoy contando a ustedes, cómo se dirigió la Virgen a mí. Yo le dije, pues que sí. No sé si Diana estaba en embarazo, yo creo que estaba en embarazo de Alejandra. Es que Alejandra, desde que estaba en el vientre de la mamá, funciona, es el amor de Dios y de la Santísima Virgen, y funciona conmigo desde su vientre. Estábamos allí con ella, Diana estaba en embarazo, Diana me acompañó. Y yo les cuento a las señoras ocañeras lo mismo que les he contado a ustedes. Ellas, muy queridas, me dicen pues que debo ir a Ocaña. Y yo pregunto que qué obra hay para hacer en Ocaña. Todavía tenía algo de mis desfiles de modas y mis reinados y mis cosas. Y me dicen que sí, que hay una niña, hay una casa de niñas violadas que no tiene techo, que se les entra todo el agua, que vive en un invierno terrible como el que estamos viendo ahora, con todas estas familias del Chocó, que tenemos que orar y ayudar nosotros también a ellos, que se les entra todo el agua por el invierno, y organizó un desfile de modas con Miss Mundo Colombia, Caterine Prieto, amiga querida, una mujer de Dios también, que siempre me apoyaste en mis desfiles y en mis obras. Aprovecho para darte las gracias, querida amiga. Y organizamos un desfile precioso, recogemos unos fondos y se organiza nuestro viaje. Vuelvo y le repito, mi matrimonio era un matrimonio, yo fui toda la vida una mujer mantenida en el buen nombre de la palabra, por mi esposo. Fue un hombre que siempre respondió por su hogar, por su esposa y por sus hijos, y para él era muy difícil de que yo me fuera a un sitio de estos, donde no tenía familia, donde no conocía a nadie, donde él decía que había que pasar por San Alberto, que la guerrilla estaba, pues en esa época estaba más dura que lo que estamos viviendo ahora, que cómo me iba a ir. Las cosas cuando son de Dios se dan solas, y se dio. No me pregunten cómo, yo ya estaba en el avión rumbo a Ocaña con Clarita y el padre Javier Trujillo Jaramillo. Llegamos muy temprano a Ocaña y fue hermosísimo, porque nos dice el padre Javier Trujillo, acompáñenme a pie de cuesta donde mi confesor, su confesor, el padre Luther, un santo, un ermitaño, que cuando celebraba la misa cuenta a la gente que levitaba, se alzaba del piso. Era un hombre de barba, un ermitaño hermosísimo, creo que era belga el padre Luther. No sé si está vivo o no, pero era un santo. Y allí iba mucha gente en los domingos a la Eucaristía y a confesiones con estos ermitaños, con estos sacerdotes. Él era el confesor del padre Javier Trujillo Jaramillo. No recibía a nadie en semanas, sino en su Eucaristía. Nos recibe con ese amor, bendice la peregrinación a Ocaña, el cariño. Tuvimos una manifestación hermosísima de la Virgen en la danza del sol, allá en el templete, allá en pie de cuesta, en las montañas de los ermitaños del padre Luther. Fue hermosísimo. Ya nos dirigimos a Ocaña, siempre un poquito temeroso el paso por San Alberto, pero bueno, el padre Javier es un exorcista, un sacerdote que
No quiero ni contarles porque suena increíble las cosas que él hacía para que nosotros pudiéramos llegar tranquilas a Ocaña. Y así fue. Llegamos un jueves sacerdotal, él nos dice, vamos a visitar al Señor, estaba expuesto el Santísimo en la catedral. Repito, la ciudad de Ocaña es hermosa, es divina, la plaza es llena de palmeras, es una ciudad muy bonita. Nos alojábamos en la casa de la familia Clarita Bayona de Name, una casa hermosísima, colonial. Creo que allí filmaron alguna película porque es de pila en la mitad, estas casas coloniales hermosísimas. Ocaña es adoquinado, Ocaña tiene mucha historia, Ocaña es una ciudad preciosa. Allí estuvimos y pues quería la señora del alcalde y muchas personas conocer a la señora que le habló la Virgen y llegaron a saludarme y a oír lo que yo les he contado. Fue muy bonito, me sentí muy acogida. El señor obispo quería recibirnos también, perdón. El padre Javier Trujillo Jaramillo quería presentar sus credenciales para celebrar en el agua de la Virgen y si era posible en la ciudad de Ocaña. Así fue que nos recibió, encantador, una casa colonial, un palacio arzobispal, hermosísimo también, todo en Ocaña es hermoso, todo es historia. Y así, ese día fue muy hermoso, el padre celebró una Eucaristía para la salida de nosotros, que teníamos que para la salida al otro día. Recuerden que estoy hablando de guerrilla, Ocaña ha sido muy atacado por la guerrilla, y la aparición de la Santísima Virgen María es a las afueras de Ocaña. Al otro día llegaron con escolta, llegó la señora del alcalde, éramos unas 13, 14 personas, yo digo que 12 no éramos más, a la salida de Ocaña. Esto fue hermosísimo. El padre invocó mucho la presencia de San Miguel, de San Gabriel y San Rafael Arcángel, que nos acompañaran, que nos protegieran. Llegamos al sitio donde uno empieza a subir. Esto es hermosísimo, queridos amigos. Es lleno de vegetación, mariposas, pajaritos de todos los colores. Son unos escalones grandes subiendo. Hagan de cuenta un Monserrate más bajito, subiendo, y hay cantidad de plaquitas en que la Santísima Virgen les dice: bienvenidos peregrinos, está tu madre esperándote, bienvenido, ya te acercas a mis brazos. Esto es emocionante, la subida de todo este caminar al agua de la Virgen. En el agua de la Virgen hay una familia que cuida. Esto está totalmente con cerca eléctrica, la mandó poner el obispo para evitar que se subieran por allá la gente a hacer cosas que no se deben hacer. Y allí nos recibieron, firmamos un libro que tienen a la entrada, las 13 personas que éramos, con el padre Javier Trujillo Jaramillo. Cuando yo ya entré a la iglesita, que es una capilla hermosa, donde ella se apareció, ahí sí ya volví, la sentí. Ahí sentí que este corazón se me salía de la emoción, me arrodillé, entré de rodillas a darle las gracias y la oí por última vez porque no le ha vuelto a oír. Cuando me arrodillé ante ese tronco santo y bendito, donde ella se manifestó, que le tienen allí el Santísimo encima de ese tronquito, ella me dice: recuerda, pequeña, que te amo mucho y soy tu madre de Torcoroma, que la sanación de tu hijo se la debes única y exclusivamente a mi hijo. ¿Por qué? Porque yo fui muy mariana toda la vida y a él lo tenía como en un segundo plano. Y recuerden ustedes que ella se opaca siempre para que su hijo brille. Y así fue que me llevó a Ocaña. Fue hermosísima la Eucaristía. De un momento a otro el padre Javier me muestra el altar, y el altar estaba lleno de escarcha. Esa escarcha es la presencia de María. Dicen que son células vivas de la Santísima Virgen María. El altar estaba lleno. Y este santo sacerdote, porque es un santo sacerdote, celebró esa Eucaristía en acción de gracias a ella. Llegó un momento en que le gusta mucho a Alejandra que yo lo cuente. Llegó el momento del saludo de la paz. Nos dieron el saludo de la paz. En la puerta habíamos subido 13 personas, ¿no? En la puerta habían 3 campesinos, altos ellos, más bien rubios, pero campesinos. La raza ocañera es rubia, la raza ocañera son ojos claros y son rubias. Y nos dieron el saludo de la paz, vinieron, se dirigieron muy decentemente y nos saludaron de la paz. El padre Javier les dio su abrazo de paz. Fue muy bonito el momento. Cuando terminó la Eucaristía, el padre Javier, que todos ya estábamos en el desorden de la emoción, de la escarcha, del sitio donde estábamos, el padre Javier me pregunta: ¿dónde están los paisanos? Los paisanos eran los campesinos ocañeros que estaban allí.
No, padre, no los vimos, nos dieron el saludo de la paz. De pronto ya entraron, que estaban los que cuidan el agua de la Virgen, como le dicen allá en Ocaña. El padre le preguntó, ¿dónde están? Dijo, padre, aquí no ha subido nadie más que ustedes. Hay un libro en que están registradas las firmas. Esto es muy controlado porque aquí esto se prestó para muchas cosas y el señor obispo mandó poner, vuelvo y le repito, la cuerda eléctrica para que nadie entrara. Y nos mira el padre Javier, nos mira a todas y nos dice, San Miguel, San Gabriel y San Rafael nos acompañaron, que fueron tan invitados. De manera que, Aleja, yo creo que estás contenta de que lo estoy repitiendo como te gusta que siempre lo cuente. Fue muy hermoso, fueron muchas las experiencias que vivimos en Ocaña, pero se iba a celebrar la Eucaristía. El señor obispo le dijo al padre Javier Trujillo Jaramillo, en el pueblo, en la ciudad de Ocaña, perdón, hay una iglesita también dedicada a la Virgen, pero es muy pequeña. Y el padre le dijo, no, en la iglesita de la Virgen de Torcoroma, que está en el pueblo, no, en la ciudad. Más bien en la Catedral de Jesús Cautivo. Es una catedral gótica, hermosísima que hay en Ocaña, es muy linda. Dijo, de pronto, padre, va a ir poca gente, hay mucho invierno, está lloviendo mucho. Nosotros hacemos una retreta los jueves, aquí no le hemos podido volver a hacer en la Plaza de Bolívar por las lluvias, pero sí, es mejor que la haga allá. Bueno, así fue que llegó la noche, una noche en que el padre Javier hizo una oración hermosísima de liberación, estrella, la luna, la iglesia era así. Cuando yo entré a la iglesia del Jesús Cautivo, yo me quedé como que dice, se me olvidó la Virgen. ¿Esto qué es? ¿Qué es esta aparición? Él se aparece por la época de la Virgen de Torcoroma a una señora que hacía arepas, cuenta la historia. La señora sacaba el maíz para molerlo y se encontraba una piedra, un tejito, cuenta la novena. Volteaba y volvía y lo cogía, al otro día otra vez el tejito, lo botaba y así varios días hasta que a la señora ya le pareció raro. Mira el tejo y ve la imagen del exeomo o del señor de la caña que está con la carita caída, que está así amarradito, se llama, allá le dicen Jesús Cautivo, como puede ser, o el exeomo o el señor de la caña, que es más conocido. Fue hermosísima esta Eucaristía, fue una belleza, yo no le quitaba los ojos a ese Jesús cautivo, yo era totalmente cautivada por él. Fue una misa de sanación, en que hubo cantos, hubo alabanzas, hubo sanación de muchas personas, mucha gente con depresión que sentía esa mano de Dios allí. Cuando terminó la Eucaristía yo quedé, vuelvo y les digo, cautivada, la palabra cautivada por él. Y fue tan hermoso todo esto que yo le dije al padre Javier, se me olvidó la Virgen de Torcoroma, y me dice, es que ella se opaca para que su hijo brille, Gloria, en tu finca, en tus fiestas, en la Virgen, en todo, que ahorita les alcanzo a contar lo de la Virgen para que este año nos acompañen muchos también. Siempre brillaba la Santísima Virgen y Jesús estaba en segundo plano. Cuando yo me vine de Ocaña, ya llegamos después de, no les he contado la llegada de las niñas a llevar esto. Fue muy bonito, ese día llovía muchísimo en Ocaña, ya terminó la Eucaristía, ya les conté, pasamos ya al otro día a llevar los regalos a las niñas. Íbamos en varias camionetas a llevarle la ayuda a las niñitas, estaban preparadas con sombrillita porque lógicamente el agua les caía, con cantos, con los dulces ocañeros, con banderitas, estaban vestidas de campesinas ocañeras esperando la ayuda de las señoras que llegaban de Bogotá y no nos podíamos bajar de la camioneta, las veíamos por entre el vidrio que nos batían las banderitas, el agua le llegaba a la mitad de la llanta de las camionetas y era barro, era puro pantano porque caía de una montaña. En fin, el padre dice, cierren los ojos. Vamos a hacer una oración. Él ora en arameo hermosísimo. Hizo una oración en arameo y han de creer que cuando abrimos los ojos el agua estaba pasando. El pantano ya había pasado, el pantano y ya estaba en el cemento. Cuando ya nos bajamos, entramos, estas niñas cantaban, bailaban, hermosísimo, nos tenían un refrigerio. Fue hermoso poderle llevar esta ayuda a los niños, pero el milagro a través de que hizo el Señor cautivo, a través del padre Javier Trujillo Jaramillo. Y así fue que hubo cosas muy hermosas en Ocaña que no me puedo poner a contárselas todas porque no termino. Cuando ya llegamos a Bogotá, el fin de semana me fui a mi finca, estábamos haciendo una capillita, mis hijos, mi marido y mi mamá me querían regalar esa capillita. Yo le iba a poner la Santa María y le puse Jesús cautivo. ¿Por qué? Porque en mi finca en San Francisco, Cundinamarca, que es la casa de todos ustedes, hacemos 2 celebraciones al año. Antes era una sola.
la de la Santísima Virgen, el 7 de diciembre, la noche de velitas. Baja mucha gente. A partir de las 4 o 5 de la tarde recibimos peregrinos con un chocolatico. Se ilumina la montaña. En la montaña arriba tenemos la imagen de la Virgen de Lourdes. Y ahí esta capillita, es misa campal, es hermosísimo, los niños, y han habido unas manifestaciones hermosas que está en el libro de las manifestaciones que hemos tenido de la Santísima Virgen allí. Entonces esa capillita se le puso Jesús cautivo, en memoria a este Jesús cautivo de Ocaña, norte de Santander. Y allí ya yo averigüé la reseña histórica de él, me mandan todo, y en la segunda semana de julio, simultáneo con Ocaña, celebramos Jesús cautivo en San Francisco, Cundinamarca. Ya llevamos más que 16 años, creo que cumpliríamos el año entrante, celebrando esta aparición de Jesús cautivo en Ocaña, norte de Santander, con las banderas, con los niños vestidos de angelitos. Mis nietos ya dicen que ya no se quieren vestir de angelitos, ya todos dicen que no, tiran pétalos de rosa, sale el Santísimo por toda la plazoleta de la finca, dando la vuelta al jardín, tirando los pétalos de rosa. Han habido manifestaciones también hermosas de la danza del sol, hemos tenido cosas muy lindas. Y ahí vuelvo y le repito y no me cansaré de repetir, ahí es cuando la Santísima Virgen se vuelve chiquitica, para que cuando ustedes lleguen a mi finca yo no les muestre la montaña y les diga lo más lindo que hay aquí, mírenla como hacía antes, ahora les digo lo más hermoso que hay aquí, vengan, detrás de este arbolito está la capillita Jesús cautivo. Entonces miren todas estas historias, miren cómo Dios se ha valido de lo de mi hijo. Ha sido un milagro para mí, para mi familia, para todos nosotros. De este sufrimiento, del sufrimiento el Señor saca cosas maravillosas. Y aquí la sacó en mí, me hizo un cambio, me llevó a Ocaña. Yo no tenía ni idea que yo algún día podía visitar Ocaña y lo he hecho en 2 ocasiones. La segunda ocasión con Carito de Name, con su familia y su grupo maravilloso de oración que fue hermosísima. La charla, las conferencias que dio Carito y todo lo que pudimos hacer en Ocaña, norte de Santander. Entonces, amigos queridos, ¿cómo no creer en Dios? ¿Cómo no creer en Dios con todo lo que me ha pasado y con todo lo que yo he vivido, con tantas cosas maravillosas, para llegar y cerrar este capítulo y seguir con este gran capítulo del Sagrado Corazón? Ustedes saben que lo máximo que hay en imágenes, en manifestaciones, es el corazón de Jesús. En el corazón de Jesús, los que han hecho la consagración, los que han seguido a Alejandra, Margarita, todo este grupo maravilloso, saben lo que ese corazón de Jesús nos hablaba y nos decía con la consagración y en las promesas. Una de las promesas es que si divulgamos la devoción al Sagrado Corazón, Él nos estará esperando, habrá un cupo en el cielo para nosotros el día que lleguemos donde Él. Entonces, amigas queridas, volvámonos muy devotas al corazón de Jesús, apeguémonos a Él a través de esta historia, a través de estos milagros, a través de todo lo que yo les estoy contando con toda mi sencillez y mi corazón abierto. Bueno, entonces este Sagrado Corazón de Jesús peregrino, ¿cómo llega a mi vida? ¿Cómo empieza ese caminar mío con Él? Y fue muy sencillo. Cualquier día me llama una señora amiga muy querida, Vicky de Barrero. Vickycita linda, donde estés, que Dios te bendiga siempre, porque fue una mujer de fe, una mujer maravillosa. Y me dice que quiere invitarme a oír una charla en el Cantón Norte que me invita. Voy allí, mucha gente, el sonido estaba muy regular, no oía bien, no lo pude disfrutar. Estaba la señora Raquel Botero, yo digo que es un alma reparadora, es una mujer de Dios, una mujer que se ha entregado su vida a Dios, a divulgar su palabra. Ha sido una mujer muy probada, humillada, ha sido una mujer que le ha tocado pasar por muchas cosas difíciles. Hoy en día está en una silla de ruedas, vive en Medellín, pero una mujer que desde su silla de ruedas llega donde los enfermos, donde los presos, donde las que la necesiten. Es una mujer que tiene el cielo ganado, es una santa anónima, como decía el sacerdote el día de todos los santos. Tantos santos que hay en la tierra, que no desconocidos. Aquí les presento yo a Raquel Botero, una santa anónima, como diría yo, y como me refiero siempre que hablo también de Cecilia Corredor, otra santica anónima que Dios me puso en mi vida. No la puedo oír ese día, cualquier otro día me dice Raquelita del Vecchio de Chalín, que en paz descanse, un alma de Dios, la fundadora de la Fundación Las Mercedes en Bogotá,
una mujer ayudando a los niños, a los hijos de los presos, a todos los que necesitaban a salir adelante, ella y su familia, la familia del Vecchio, una familia llena de Dios también, y una amiga que quise mucho y estuvimos muchos en desfiles y en reinados y en cosas, y me dice Gracielita que invitó a Raquel Botero a su casa, que le va a darle la charla. Yo fui, fue muy bonito oírla, oír a Raquel, oír este testimonio de esta mujer tan probada, una mujer de descendencia húngara, gitana, que leía el tarot en Tabio, que estaba en embarazo de un tercer hijo, que su compañero le decía que si tenía ese hijo, la dejaba, que tenía que abortar. Y fuera de eso, en fin, una mujer que muchas pruebas y de muchas angustias. Y ella cuenta que el sacerdote de Tabio preguntó que por qué llegaban tantos carros con placas de Venezuela y del Ecuador a la casa de ella. Le dijeron que era una gitana que leía el tarot. Fue repudiada, fue maltratada, ultrajada. Ella dice que el día en que ella se preparó para ir a hacerse este aborto, invita a una familiar y estaba lloviendo mucho allí. Estoy hablando de un testimonio de más de 30 años. Yo creo que tiene unos 30 años el testimonio de Raquelita, lo poco que les puedo contar, porque oírlo de boca de ella es muy doloroso y aparte de eso es muy doloroso, es muy real. Ella utiliza un léxico muy fuerte para dirigirse sobre todo a los hombres. Es una mujer muy auténtica, una mujer muy real en todo lo que dice y es muy doloroso también su testimonio. Ella cuenta que iba para allí, estaba lloviendo, de pronto en una alcantarilla ve un Cristo, lo recoge, lo guarda en su chaqueta. Cuando se estaba aproximando a esta casa donde se supone le iban a hacer esto, ella siente un dolor, un remordimiento, algo que le dice que no se lo haga. Raquelita le dice a la señora que iba con ella que se lo va a hacer otro día, que está lloviendo mucho, que le invita a tomarse un chocolate a su casa. Raquel nunca abortó, su hija se llama creo que María de los Ángeles, tiene alrededor de 25, 28 años debe tener este testimonio y su compañero lógicamente la deja. Este Santo Cristo que se encuentra en la alcantarilla, un cristico sencillo, es el famoso Señor de los Despojos con el que ella peregrina, exuda aceite, ha estado en diferentes partes, estuvo en el secuestro de Ingrid Betancourt, en fin, ha estado en el Palacio Presidencial cuando Nora y Andrés Pastrana eran los presidentes, Nora una mujer muy de Dios, en fin, ha sido un Santo Cristo muy milagroso. Yo tuve la oportunidad de estar con él en la iglesia del Padre Cristian Arango, mi director espiritual, que en paz descanse, y ver cómo esta urnita de vidrio se llenaba de vapor cuando exudaba el Santo Cristo el aceite. Esta mujer empieza en esta misión de misionera, porque esa es la palabra, eso es lo que es Raquelita, una misionera, una mujer que está al servicio del que la necesite. Entonces, ya ella sigue contando su testimonio, sigue contando que este Santo Cristo se manifiesta, sigue contando que tantas cosas de su vida, de todo, en este testimonio. Cuando ella termina de su testimonio, ella dice que se me acerca y me saluda. Me dice que si yo soy Gloria, la de la Virgen, la del libro. El libro Llena eres de gracias, que ya les había contado sobre él. Le digo que sí. Me dice que ella tenía muchos deseos de conocerme y que ella siente en su corazón que una imagen que ella tiene debe ser para mí. Yo le agradezco mucho, quedo muy contenta con ese testimonio que ella dice, pero cuando ella me cuenta de dónde vendía la imagen, ya cambiaron mis deseos. Ella me cuenta que en su época en que ella se describe como una María Magdalena, ella se da muy duro, ella tenía un amigo narcotraficante. Ella fue a la casa de este señor y encuentra que para quemar están en el garaje o en una bodega cosas rotas y está el Sagrado Corazón sin manos, sin nariz, pelado, vueltonado. Ella pide que se lo regalan y que se lo regalan. Entonces ella dice que esta imagen debe ser para mí. A mí me empieza a dar un pánico, yo digo, Dios mío, habla. Fuera de eso de un señor narcotraficante, yo no quiero esta imagen para mí. Yo me le pierdo a Raquelita, quedo muy agradecida, pero yo no la quiero. ¿Por qué habla? Porque ella dice que ella se lo llevó a su casa y en una noche en que ella se sentía muy atacada. ¿Atacada en qué sentido? El maligno ataca hoy en día con la depresión, con esa apatía, eso que estamos viendo hoy en día en los jóvenes, en los niños, en ese suicidio, en todo lo que se está viviendo hoy en día con todas estas enfermedades mentales que están atacando a los jóvenes, los viejos, a todo el mundo. Ese es el ataque del maligno, quitarle las ganas de no vivir, quitar la ilusión de todo en la vida. Y ella lo sintió. Dejó todo, dejó su familia, dejó de leer, usted era muy buena, ganaba muy buena plata, se quedó vendiendo bledas, repudiada, señalada, sus hijos la dejan porque la mamá vende carro, ya no produce lo que ella producía, en fin,
Empieza una vida de mucha prueba y de mucho dolor para ella. Y el Señor a través de la imagen le habla a ella y le dice que eso que está sintiendo ella no es un ataque del maligno. Que ofrezca su dolor por muchas mujeres prostitutas que en ese momento pecan. Que ella es un bálsamo reparador para él. Y empieza ella a contarme todo esto y yo a entrar en pánico de pensar en que me va a dar esta imagen que habla y que era el señor narcotraficante. Yo me le pierdo, ella no me va a volver a ver, yo me pierdo. Pasaron los días y cualquier día me llama, me dice, no tengas miedo, esta imagen va a hacer grandes milagros en tu familia. Le cuento a mi nuera Carolina, mi nuera, y ella tenía un finca en Subachoque, me dijo, me queda muy fácil pasar por Tabio, recoger la imagen y traerla. Esta noche está quedándose el padre Javier Trujillo Jaramillo, ese santo exorcista con que fui yo a Ocaña, en la casa de Carolina, que vino a arreglar unos papeles de la visa, y lo bendice, lo exorciza, los invito a comer a ustedes todos a la casa. Así fue que Carolina fue, recogió la imagen. Carolina dice que cuando le pusieron la imagen del Sagrado Corazón en la camioneta, ella sintió un calor, algún ser vivo, como lo han sentido muchas personas que lo han transportado, que sienten algo, alguna emoción muy grande, y como cuando un calor de algún ser humano que se sube al carro. Y lo lleva a su casa. Ya esa noche estábamos mi esposo, mis hijos, estábamos todos, fue muy bonito. Pero no llegaba el padre Javier estaba visitando a un enfermo y él dice que él cuando visita a un enfermo él no tiene afán. Eran las 10 de la noche, ya mi esposo me dijo, nos vamos, hay que madrugar. Y dije yo, bueno, no hay nada para hacer. Cuando ya salíamos, entraba el padre Javier. Entró, lo bendijo, lo exorcizó. Me dijo, es una imagen totalmente limpia y pura, Gloria. No tiene ninguna contaminación y va a hacer grandes milagros. Mi marido se aferraba mucho al Sagrado Corazón, una unión con mi esposo muy grande. Yo era como de respetico siempre en mi casa, en un altarcito, pero yo no, mi esposo llegaba y se abrazaba a él. Y así empieza este Sagrado Corazón en esta familia que le debemos tanto. Cualquier día me llama nuevamente Vicky de Barrero y me dice que quieren consagrar las fuerzas militares, declararlo jefe de Estado y rendirle honores militares a él, sin manos, sin nariz y desteñido. Esto se lo hicieron no solo una vez, sino en 3 ocasiones. ¿Por qué? Decía el capellán de allí que el Sagrado Corazón quería estar allí como estaban los soldados de Colombia, mutilados, sin piernas, sin brazos. Y así fue que el Sagrado Corazón estuvo en 3 ocasiones, llamado por Viquisita de Barrero a ser consagrado y a rendirle homenaje a esta imagen del Sagrado Corazón de Jesús. Empieza este caminar con muchos militares, visitando muchos militares, llega a mi casa y mi esposo ya dice, mandémoslo restaurar, busquemos una persona. Hablo con el padre Cristian Arango, mi director espiritual, que en paz descanse por más de 15, 17 años, fue mi director espiritual. El Señor no me ha dejado en ningún momento tomar una determinación sola. Siempre me ha puesto un sacerdote que ha dirigido mi camino. Hoy en día tengo al padre Alejandro, que ha sido también una persona maravillosa en mi vida y en mi caminar con el Sagrado Corazón. Nos vamos donde esa santa anónima que se llamaba Cecilia Corredor. Muchos de ustedes tal vez oyeron hablar de ella, una mujer cuadraplégica, una mujer que no tenía uretra, le funcionaba el 70% de un solo riñón. Clínicamente Cecilita no podía estar viva. Ella permanecía en oración. Ella ofrecía sus dolores como Raquelita por los pecados de nosotros los humanos. Mantenía esta casa llena de gente orando. Llegaban sacerdotes, misioneros, gente, allí Felipe Gómez, gran amigo de ella, Carito Name, gran amigo, todos estos instrumentos maravillosos que Dios nos ha dado para acercarnos a Dios, oraban con ella porque esa oración era directa con Dios. Y así fue que nos fuimos con el padre Cristian allí donde Cecilita a orar con la imagen del Sagrado Corazón. Ella ya conocía la imagen y ya sabía la historia del Sagrado Corazón de Jesús. A través de León, muchacho seminarista que había allí, muy con Cecilita, muy con el padre Javier Trujillo Jaramillo, muy con Felipe Gómez, dice el Sagrado Corazón que él no quiere ser restaurado, que él quiere llegar a los hogares de Colombia roto, como están los hogares de Colombia, que recordemos que en el 91 fue sacado de la Constitución por la libertad de cultos, que el día que él vuelva a entrar en la Constitución veremos la paz en Colombia. Así fue que no
no quiso ser restaurado. Se me acercan varias señoras y me preguntan, no, perdón, un momentico. Él dice, este mensaje es muy especial para todas las personas que yo visito y sobre todo muy especialmente para esta familia. Que lo único, recuerden que los rayos del Sagrado Corazón son cortos. Y aquí ven ustedes que tiene rayos largos. Él dice que lo único que quiere ser restaurado es su corazón, porque no se le notaba, estaba muy desteñido. Que él quería unos rayos largos, que era la misericordia infinita que él iba a derramar en cada hogar que él visitara. Que era la misericordia, que él escogía el momento, la hora y las personas para derramar su misericordia, como la está derramando en este momento, como la está derramando en cada hogar que va a ir esta transmisión y que se va a dar cuenta de esta trayectoria de este Sagrado Corazón peregrino. A través de las cámaras, el Sagrado Corazón se va a desbordar en bendiciones por cada una de las personas que lo escuchen. El testimonio. Entonces, estaba allí la señora Josefina de Gutiérrez, una mujer espectacular también con su esposo Efraín. Ellos vivían detrás de Santa Beatriz y Felipe Gómez vivía en el primer piso. Fue hermosísimo porque Josefina se me acerca y me dice que ella quiere que se lo lleve por primera vez a su casa. Fue muy linda la peregrinación. El Señor dice, por los frutos los conoceréis. Cuando yo llego a la casa de Josefina, viene Marixa Pisano a recogerme, una gran amiga, una mujer de Dios, una mujer que está al servicio de Dios en todo momento. Viene a recogerme, tuve la dicha de conocerla y vamos a la casa de Josefina. Encuentro que su casa está llena de gente, pero lo más hermoso es que está la mesa puesta y el sacerdote esperando con la Eucaristía. Con los frutos los conoceréis. Ahí me di cuenta yo que esta peregrinación era de Dios, era una cosa muy seria lo que yo estaba haciendo. Y empiezo este rosario, les cuento que lo hice hasta al revés, era la primera vez, yo ni entendía. El padre Cristian Arango me dijo cualquier día, el día que peregrines, peregrina con este rosario que se llama el rosario irresistible al Sagrado Corazón de Jesús. La palabra lo dice, irresistible, porque el Señor se conmueve cuando reclamamos sus promesas, porque es palabra de Dios. Le estamos reclamando lo que Él nos prometió. Como decía Alejandra en una visita, abuela, es que no es que le reclamemos, es que le exigimos, con todo el respeto y el amor, lo que Él dijo, porque es que Él cumple su promesa. Entonces este rosario irresistible me lo dio el padre Cristian Arango hace 27 años, lo que hace que yo estoy peregrinando con él, me lo entregó para que lo hiciera en las familias, en los hogares donde se visita y donde lo vamos a hacer ahora para recibir esas bendiciones de Él. Sigo con mi caminar, empieza mi caminar con el Sagrado Corazón, le restauran su corazón como él quería, se lleva, vuelve el Sagrado Corazón a mi casa y empiezan a llamar el uno, el otro. Ese mismo día donde Josefina, la agenda no daba, me anotaba Marixa, que en ese momento se convirtió en la secretaria del Sagrado Corazón de Jesús, todas las personas que querían que lo visitara. Y así fue, empecé mi caminar. Si yo empiezo a contarles cada una de las visitas que yo hice y de lo que yo oí y de lo que yo vi y de lo que vivimos, yo creo que no habría tiempo para contar tantos milagros, tanta belleza que hace el Sagrado Corazón. Ténganlo por seguro que Él no llega a las familias a que los vean, porque vuelvo y repito, es a derramar la misericordia que Él quiere derramar en cada uno de nosotros. Entonces, cualquier día me llama una amiga muy querida, también María Teresa Donnelly, que tuvo que ver mucho en mi peregrinación. Fueron más de 7 años en el Salón Comunal Torre La Vega, en el edificio La Carolina, en el barrio La Carolina, en que celebrábamos la misa de los primeros viernes con el padre Cristian Arango. Llevaban enfermitos, llevaban tanta gente. Estuvimos también muchos años en Cristo Maestro, en la Bella Suiza, con el Padre Cristian, con el Sagrado Corazón de Jesús. Todo este caminar, estos primeros viernes no parábamos. Tuvimos que parar un poquito por la pandemia, pero se hacía virtual cuando Alejandra y Andrés iniciaron también este caminar conmigo. Sigue el Sagrado Corazón y me llama cualquier día María Teresa Donnelly, mi amiga, la que nos facilitaba su salón comunal y nos lo ponía hermosísimo para las Eucaristías, que un familiar estaba secuestrado en la Ciénaga del Torno en Barranquilla. Los habían secuestrado, habían pagado, la mamá fue a la zona del despeje, habló con el Mono Jojoy en esa época, pagó el rescate, no le devolvían su hijo, que quería que el Sagrado Corazón fuera a su casa, a la casa de la familia, pero que no contara que estaba secuestrado este muchacho.
Salive porque sus abuelos no sabían, sino que estaba haciendo un máster en Estados Unidos. Así fue que estuvimos, fue un rosario muy lindo. Esa familia Salive ha sido una familia agradecida con el Sagrado Corazón. Siempre están prestos a cantarle al Sagrado Corazón, a ayudar en lo que yo necesite. El apoyo también de ellas, que aprovecho para darles el agradecimiento a Gladysita, Beticita, Lilita, toda esta familia que ha sido tan especial. El Sagrado Corazón se manifestó en esta familia. Al poco tiempo me llama Betty Salive, su mamá, y me dice, no sé si fueron 4 o 5 días, pero eso fue inmediato, que habían devuelto a su hijo sin ninguna explicación. De manera que empiezo yo a empezar a oír todo esto, que Eleonora Gallardo, que era la representante de las damas diplomáticas para Venezuela, que se le había dañado su matrimonio, que su esposo no la quería, llega, le pide al Sagrado Corazón en la casa de Luz Dangond, y allí empieza ella a llorar y a decirme que quiere dar testimonio. Me cuenta que su esposo, después de ella haber estado con el Sagrado Corazón, en la segunda peregrinación, su esposo le dice que vuelvan a iniciar su hogar, que vuelvan a vivir lo que era antes. Tuvieron un bebecito y es un hogar normal. Entonces, son tantas y tantas cosas que yo creo que yo voy a llegar ya al testimonio estrella, princesa, ¿te parece? Ya vamos a llegar a ese testimonio estrella, como digo yo. Ese testimonio, pues testimonio estrella son todos, porque en cada familia ha habido la tristeza de las familias, la desolación por los hijos, la depresión de tanta gente, el Señor en la cárcel, tantas cosas. Estuve con muchos detenidos del Cantón Norte, con muchos, y todos me decían que se manifestaba, que movía los ojitos, que se iluminaba el corazón cuando le tomaba muchas fotografías. En fin, toda la gente nos hablaba muchas cosas lindas de él. Pero el padre Cristian me tenía sentenciada: Gloria, ojo, cuidado con el fanatismo, no vamos a hacer de pronto fanatismo con la imagen, deja que esas manifestaciones de él sean privadas para cada persona que las reciba con mucho amor y con mucha fe. Y así seguimos y seguimos. Llego yo un día, estaba yo en la iglesia de Santa Beatriz en la Eucaristía, y a la salida me encuentro con una amiga muy querida, les doy nombre propio porque con toda seguridad que la van a conocer, algún día van a oír, y ustedes muchos la conocen y han oído, a María Cristina Buritica. Glorita, compré un penthouse en la 119 con novena, ella vivía detrás de mi casa antes, y quiero inaugurarlo con el Sagrado Corazón. Así fue que quedamos en que yo llegaba ese miércoles a visitar la casa de María Cristina con el Sagrado Corazón. Fue muy hermoso, había mucha gente, ella estaba muy entusiasmada y se oró muy lindo, le tomaron miles de fotografías, todo el mundo tenía algo que decir en cada fotografía del Sagrado Corazón. Cuando ya terminamos, yo me vine a mi casa. Allí tuve la dicha de conocer a Ángela Morales, una mujer de Dios. Ella es ministro de Eucaristía de Torcoroma, me ayudó mucho con el Sagrado Corazón, una mujer de un testimonio hermoso, una mujer, es impresionante el amor de ella por el Sagrado Corazón y cómo se dedicó también a ayudarme en mi caminar con él. El Señor siempre me ponía mi cirineo, siempre me ponía esa ayuda para poder, él dice, cuando salgan, recuerden cuando le dijo a los apóstoles, día 2 o 3, ¿no es verdad? Entonces siempre me ponía esa segunda, esa tercera persona para llegar a lo que he llegado hoy en día, que esos cirineos maravillosos, mi nieta y su esposo, que también lo considero como un hijo para mí. Entonces vuelvo, no me quiero perder para que oigan este testimonio. Cuando me dice ella, yo ya estaba en las 9 de la noche, yo estaba en mi casa, estaba lloviendo ese mismo día, y me llama Ángela Morales y me dice: Angelita, Glorita, yo no la conocía, nos conocimos en este rosario, quiero llevarte una fotografía que se tomó, que es impresionante, vale la pena que la veas. Le dije: son las 9 de la noche, estoy en pijama, si tú quieres mañana nos encontramos. Yo estaba en esa época yendo mucho a Santa Beatriz, porque por falta del carro, que me da la impresión pasar el puente, porque con el carro yo no me pierdo, me iba donde la Virgen de Torcoroma. Y me la encuentro ahí en Santa Beatriz, ella me muestra la fotografía. Esta fotografía, cuando yo la veo, pues me impacta, porque en la casa de María Cristina no había nada en esa pared, era la imagen y estaba limpia la pared, y hay esta manifestación tan hermosa. Entonces yo le digo: mira, yo no puedo avalarte la fotografía, mañana es primer viernes de mes, nos reunimos en el barrio La Carolina, en el edificio Torre La Vega, si tú quieres llévala, y se la mostramos a mi director espiritual, el padre Cristian Arango, que él mire
y él te daba la fotografía. Así fue que al otro día llegó Angelita. Yo siempre estaba un poquito como nerviosa pensando qué me iba a decir el padre Cristian, ¿no? Que de pronto el padre Cristian me dijera, caíste en el fanatismo. No, cuando llegamos con la imagen, cuando a fotografía, el padre Cristian ve la fotografía, se sonríe y me dice, se dejó ver. Llegas con una imagen de yeso a los hogares, Gloria, y sale un hombre vivo. Así es que sale ese hombre vivo, lo van a ver ustedes ahora en la fotografía. Él pidió que se lo mandaran a su celular, puso el celular en el altar, celebró ese día la Eucaristía en acción de gracias por esa manifestación y esto se regó por todo Bogotá. La imagen estaba Reed Miller, que en paz descanse aquí, un hombre que amó profundamente al Sagrado Corazón, un lord inglés que fue un hombre que vino a hablar con el presidente de la época para decir que se consagrara el país al Sagrado Corazón de Jesús. Avaló la fotografía cuando la vio, la avaló y él le dijo a Angelita, cuando visiten los hogares, hagan la consagración. Ustedes la hacen, le dijimos, no, hagan la consagración. Reed Miller nos dio la consagración al Sagrado Corazón de Jesús. Imagínense en esta trayectoria, por dónde ha pasado el Sagrado Corazón, en manos de santos, en manos de quién ha pasado esta imagen, quién ha dirigido este caminar del Sagrado Corazón. Entonces, allí empezó que se la mandaban al obispo de Cartago, al sacerdote yo no sé dónde, todo el mundo. Las niñas de Foto Japón tomaban fotografías para sus casas porque decían que no era un truco, porque no era la imagen que se había corrido, era otra imagen. Y si nosotros estábamos dando testimonio de que detrás de esta imagen no había nada, pues era un milagro de Dios. Así lo creemos nosotros. No es para que ustedes tengan que creer cuando vean la imagen que eso tiene que ser así, cada cual. Uno muchas veces le pone lógica a las cosas de Dios. El Señor dice, vuélvanse niños. Miren que la gente entre más inteligente, menos cree, porque le ponen lógica a las cosas de Dios. No pueden creer que un Dios sea tan sencillo de nacer en un pesebre, de manifestarse en una pared. Eso no, eso tiene que tener una lógica más allá de lo normal. Y así es que quiere el Señor que nosotros creamos como niños. Entonces este testimonio vuelve ese Sagrado Corazón por todas partes. Esta fotografía la tenemos en las cámaras de los celulares, de las visitas que ponemos, es lo primero que les ponemos y las ponen en sus celulares. Es un detalle, es una delicadeza del Señor, vuelvo y les digo. No es para que tengan que creer a pie junto de esto. Es una manifestación. Y así sucesivamente sigo caminando con el Sagrado Corazón durante estos 27 años de dicha. Vuelvo y les repito, sigue este caminar, ya llevándolo a las familias, a todas partes, oír estos testimonios tan hermosos, ver cómo el Sagrado Corazón, ustedes van a decir, pero está restaurado, tiene manitos, tiene nariz, sí. Como a los que llevamos unos 15 años, no, pongámosle unos 12 años de peregrinar con él, en una Eucaristía me dice el Padre Cristian, Gloria, ya es hora de repararlo. El Señor quiere que lo restaures y que lo coronen las familias cuando llegues a visitarlo. Fue pedido por él en una Eucaristía y guiada por el Padre Cristian Arango, ese santo que en paz descanse, que fue un sacerdote amante del Sagrado Corazón de Jesús, fue un sacerdote que amó profundamente a la Virgen María, que hizo grandes cosas cuando daba la misa en Unicentro. Recuerden que a las 12 del día él estaba allí en Unicentro. Recuerden en la Villa Suiza a las 3 de la tarde, en tardes de sanación, que esta iglesia no cabía la gente. Ese santo sacerdote fue mi director espiritual durante casi 15 años. Entonces se restaura la imagen del Sagrado Corazón y el Sagrado Corazón sigue y sigue peregrinando. Ya hace 3 años, Prince, más o menos, hace más o menos 3 años, se me presenta mi segunda oportunidad de ir a Medjugorje. Entonces, antes de mi viaje a Medjugorje, me dice Andrés, el esposo de Alejandra, ¿con quién vas a dejar la imagen? Yo cuando viajaba, por lo regular, lo dejo en familias, familias del grupo de mucha oración, para que no quede la imagen sola. Y pues, año y medio del viaje sí, entonces este 3 fue el primer viaje, año y medio de mi viaje a Medjugorje, que me vuelvo y le repito, me dice Andrés, el esposo de Alejandra, mi nieta, que por qué no se lo dejo a ellos, se lo dejo, me voy a Medjugorje, cuando me dice Andrés, yo ya sentía como que el Sagrado Corazón ya no lo llamaban tanto, ya no eran tan seguidas las visitas, y de un momento a otro, pues yo dije, yo creo que el Sagrado Corazón ya dirá, ya Gloria hizo su labor, ya Gloria tiene sus años, ya para Gloria es más difícil transportarlo, en fin, yo creo que ya, yo me fui muy tranquila, me llegó y convencida de que esto se había cerrado ya con broche de oro. Cuando llego,
yo encuentro este testimonio tan hermoso de mi nieta. Ella se los va a contar, pero yo también les cuento, más o menos les doy un adelanto, que Alejandra estaba en un retiro, estaba en algo, ella les va a contar exactamente, estaba creo que en Cali, ella llega a su casa y ella venía cuestionándose de que ya terminaba FETA, de que ya tenía sus 25 años, de que ya había un límite en FETA, en fin, tantas cosas. Y que cómo seguía, qué era el camino que debía seguir. Ella cuenta que cuando llega a su apartamento, lo primero que ve es la imagen del Sagrado Corazón. Ella les va a contar que en todo este trayecto, en todo ella llevaba ya 6 mesecitos de casada, nunca había ido el Sagrado Corazón a su casa. Ella cuenta que ella se acostumbró a este Sagrado Corazón de la abuela en las reuniones, en los cumpleaños, en todas partes el Sagrado Corazón, pero pues lo más normal, el Sagrado Corazón de la abuela. Pero este apegamiento al Sagrado Corazón, ella no lo había vivido. Y en este momento ella siente ese llamado de Dios, de que ella y su esposo son los elegidos para seguir siendo los que caminen con el Sagrado Corazón de Jesús. Imagínense en esta dicha, este legado tan hermoso, esta emoción tan grande, cuando yo llego y veo ese apegamiento de Alejandra y de su esposo al Sagrado Corazón de Jesús, ese entusiasmo con Margarita, con ese grupo maravilloso que ellos tienen, de hacer consagraciones al Sagrado Corazón de Jesús, de hacer esto, de cosas que a mí no se me habían ocurrido. Ustedes saben que los jóvenes tienen una mente muy abierta para todas estas cosas. Uno ya, vuelvo y repito, yo ya me sentía que mi misión estaba cerrada y no sabía que estos jóvenes tenían esta maravilla. De manera que miren Dios las maravillas que hace con esta familia del Sagrado Corazón de Jesús. Alejandra y Andrés toman las riendas. Andrés nos lleva a unos sitios que yo pensé que yo nunca iba a visitar, porque yo pues trataba o incomodaba a la gente que me recogiera cuando eran sitios más alejados, o yo no iba porque me embolataba, en fin, tantas cosas. Ahora esto abarca, he ido por Bogotá a sitios que en mi vida yo había conocido ni pensaba que iba, porque Andrés ya tiene la agenda y Andrés es estricto, es a tal hora y es en tal fecha. Y Alejandra y Andrés están listos con el Sagrado Corazón y con la viejita detrás a contar todo lo que yo he vivido. Entonces yo creo que ya empezamos con ese legado, con ese caminar del Sagrado Corazón, que uno muchas veces piensa que uno no es profeta en su tierra. Pero aquí sí yo tengo que decir que sí, gracias a Dios y a la Virgen, sí he podido ser profeta en mi tierra. Y vuelvo y me emociono, ¿no? Vuelvo y se me llenan los ojos de lágrimas de ver mi familia, de ver sobre todo mis nietos, empezando por Alejandra, por su esposo, en esta misión tan hermosa. ¿Cómo es que hacen una consagración en que se consagran 3.000 jóvenes, la segunda consagración 5.000 jóvenes, a través de ellos, de este grupo maravilloso dirigido por ellos y por Margarita y por tanta gente que les ayuda? Este camarógrafo que está hoy aquí es un hombre de Dios, un hombre que tuvo que ver mucho en la consagración de esas 2.000, 3.000 personas, ver gente joven que le está sirviendo a Dios. Yo sé que Él les va a pagar, pero 1.000 por uno, lo que hagas por uno de mis necesitados. Y a cuánta gente necesitada no ha llegado la palabra de Dios a través de estas cámaras, a través de ellos. Pero ahí no termina la dicha. También tengo la dicha muy grande de mis otros nietos, Juan Pablo. Ellos pertenecen al Reino Christi, a este grupo maravilloso de oración, a este grupo, este movimiento grandioso de Dios, en que están llenos los jóvenes, todos llevando la palabra de Dios, siendo ejemplo, testimonio de vida. Y ahí está Juan Pablo, está Mariana, mi nieta, y está Paulina, mi otra nieta menor. Eso es una dicha muy grande, saber que estos son jóvenes que llevan la palabra de Dios a otros jóvenes. Ustedes saben que los jóvenes convencen a los jóvenes, y ellos están en esta misión tan hermosa de ayudar, de hacer retiros, de estar en adoración al Santísimo. Y no termina, y la historia, mis nueras, la mamá de Alejandra, Diana, dedicada a 40 días por la vida, a esa misión tan dura, tan difícil, de pararse uno en una calle a recibir insultos y decirle a las niñas que no aborten, que no vayan a hacer eso. De manera que es una misión hermosísima que admiro muchísimo, y Carolina se ha dedicado de lleno al Reino Christi, a ayudar a estos jóvenes, a llevar la palabra de Dios, a hacer estos retiros, a hacer estas cosas maravillosas que están haciendo hoy en día. Gracias, Señor, por tantas bendiciones. Tengo una nietecita y tengo un hijo que les falta un poquito más, pero el ejemplo arrastra. Y la misión de Dios es llevarlos a todos, porque somos una familia en que queremos servirle a Dios en todo sentido. Vuelvo y les digo, familia normal,
No permitan que hemos sido, y familias probadas, y probadas con muchos dolores, porque el dolor de Andrés no terminó ahí. Andrés sí termina en su salud, pero sigue el dolor más grande que puede tener una madre en la vida, que eso se los va a contar Alejandra, porque no estoy preparada para contarlo, porque ahí sí haría aquí el show del maquillaje escurrido, llorando profundamente. Fue algo que el Señor y que nunca me imaginé, pero eso me sirvió para visitar una cárcel. Eso me sirvió para hacer Emmaus Picota. Eso me sirvió para llevarle un consuelo a los presos, que nunca en la vida pensé que yo podía pisar la puerta de una cárcel. Y el Señor me llevó a través del sufrimiento y a través de todo esto. De manera que ha sido una misión muy linda, muy hermosa, muy probada. No pueden decir, no, la vida de Gloria fue el hijo y ya pasó. No, no, no. Todo siguió y siguió más duro todavía. Pero bueno, aquí estamos para servirle a Dios, servirles a todos ustedes los que nos están oyendo. Darle las gracias a todas las personas que han tenido que ver en esta transmisión. Margarita, a ti Alejandra, mi amor grandísimo por ti, por Andrés, mi admiración. Y el cariño más grande por él, el amor más grande por ese Sagrado Corazón que me ha enseñado a vivir con el dolor humano, a dolerme lo que le pasa a la gente. Este dolor con nuestros hermanos del Chocó que estamos viviendo, ver estos noticieros con tanto dolor, acercarnos más a Él. Recordemos, y yo lo digo mucho en mis visitas, cuando oramos por las necesidades ajenas, el Señor se glorifica en las nuestras. Muchas gracias, Dios los bendiga, el Sagrado Corazón los ayude a todos, y donde llegue esta transmisión va a llegar estos rayos de misericordia que Él prometió para todos. Amén. Vamos a hacer una gran oración, que es la plegaria de un alma del Sagrado Corazón de Jesús, en oración muy linda, que la pueden usar en todo momento, cuando hagan el rosario irresistible, lo que sea, pero esta oración háganla, porque es una oración en que le llega al corazón de Jesús. Plegaria de un alma al Sagrado Corazón de Jesús. Señor, un pobre viene a tus plantas para manifestarte muchas necesidades. Contestamos, sí, Señor, soy pobre, muy pobre, tú lo sabes, y por eso vengo a ti, Dios de bondad y misericordia. Señor, tengo hambre, dame que la sacie devotamente con tu carne adorable. Señor, tengo ansias de seguirte, alárgame tu mano y no me dejes. Señor, estoy triste, huérfano, déjame reclinarme en tu corazón divino. Señor, no sé hablar contigo, enséñame a orar y pon un poquito de miel en mi oración para no dejarla. Señor, falta luz a mi alma, dame la lámpara de una pura fe. Señor, el camino de mi vida está sembrado de espinas, enséñame a caminar con valor y paciencia. Señor, no tengo amigos que me acompañen, déjame que te llame mi amigo. Señor, mi alma era imagen tuya, devuélvele su belleza. Señor, soy un gran pecador, dame un arrepentimiento sincero y el ósculo de la paz. Señor, quiero ser santo, encárgate de ayudarme. Señor, mi corazón está henchido de amor propio, cúralo y pon en él tu amor. Señor, padezco de olvido, graba tu imagen en mi alma. Señor, el mundo me persigue, quieren robarme, escóndeme en la llaga de tu costado. Señor, tengo miedo de perder mi alma, aprisionala en tu corazón amante. Señor, hay en el mundo muchos pecadores olvidados de ti. Déjame traerlos a esta casa de salud. Señor, tengo parientes y amigos que están pobres y necesitados de tu gracia. Dame para ellos un consuelo. Señor, dame hospedaje en tu casa para que seas tú mi hermano, tu madre la mía y San José mi Padre. Adiós, Señor. Mañana volveré a importunarte y seguiré hasta que me abran las puertas del cielo para gozarte y para amarte eternamente. Amén. Señor, mañana volveré a importunarte para amarte inmensamente. Amén. Esta es la plegaria de un alma. Háganla. Recuerden que la oración cambia los designios de Dios. Y esta es una de las oraciones que lo conmueve mucho a Él. Más tarde van a ver ustedes